Bien, amigos, vamos a analizar un poco lo que está pasando realmente con este tema de la caída de la imagen presidencial, lo que está visualizando la sociedad argentina, ni hablemos lo que está pasando en la comunidad internacional, que recién en algún pequeño sector de la comunidad internacional se está tomando conciencia de lo que viene pasando en la Argentina, ¿no? Este escándalo realmente gravísimo de proporciones, con muchos efectos que, bueno, por ahora, como te acabo de comentar, son pequeños, limitados, pero que va creciendo día tras día, hora tras hora, a pesar de que se intente tapar esta cuestión. Debido a eso lo hemos convocado justamente al periodista y analista parlamentario, nuestro amigo José Di Mauro, que lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, José? Un gustazo como siempre, ¿eh? Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Un gusto tenerte. Hacía bastante tiempo que no hablábamos contigo y queríamos tener un poco, una visión de cómo estás viendo esto que está pasando realmente y las connotaciones que está arrastrando el efecto cripto Libra Gay en la Argentina, ¿no? Bueno, el gobierno, a partir de lo que sucedió hace ya 3 semanas, pues Sí. más o menos, que han pasado, bueno, esto tuvo su correlato en el Congreso de la Nación, Sí. donde, bueno, hubo inmediatamente y previsiblemente, hubo presentación de numerosas pedidos de juicio político, hubo pedidos de formación de comisiones investigadoras, bueno, hubo pedido de informes, pedido de interpelación, pero hasta ahora nada Ha ha prosperado. podido avanzar. Exacto. Y en ese sentido, el gobierno mantiene la ventaja de tener controlado al Congreso en ese sentido y por lo menos trata de mantener la agenda, que es lo que mejor le sale al gobierno, y bueno, con medidas como las que es la designación de los jueces para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, por la vía del decreto, una medida que había intentado en su momento Mauricio Macri, allá por el 2015, Claro. y que, bueno, en su momento tuvo que volver sobre sus pasos justamente por el efecto adverso que había generado. En este caso, bueno, pareciera que los tiempos han cambiado porque, bueno, el efecto, o sea, hay un rechazo Sí. de la clase política a la forma de hacerlo. Yo creo que puntualmente está un poco amañada la manera de hacerlo, pero legalmente, bueno, es de alguna manera es constitucional. Y hoy terminó recibiendo un éxito, ha tenido en la mismísima Corte, Sí. nada menos, donde se le tomó juramento. O sea que con esto ya fue avalado la medida dispuesta por el gobierno de la vía del decreto, fue avalada por la Corte Suprema porque, bueno, le tomaron juramento a uno de los jueces. Y el otro tema que queda pendiente es si el jueves que viene van a analizar a ver si el otro pliego, el más controvertido, que es el de Ariel Lijo, termina siendo convalidado también. Pero ahí la discusión está en el hecho de que, bueno, este juez federal no quiere renunciar a ese cargo y quiere que le tome que tomarse una licencia, que es Eso lo que que, está en el aplicando. fondo, ¿qué está significando esto, estimado José? De que él está previendo de que puede haber algún tipo de dificultad en la aprobación o en el avance justamente de la concreción de su nueva posible gestión. Claro, lo que recordemos que esta medida que impulsa el Poder Ejecutivo de la designación por Sí. decreto tiene plazo fijo. Esto es Claro. hasta fin de año, o sea, hasta el momento en que cambia la legislatura. En ese momento tiene que, bueno, vencen los plazos y hasta entonces tiene la chance de que sean aprobados por la vía la vía normal y que establece la Constitución, es que obtengan la aprobación de 2/3 del Senado. Esa posibilidad ahora se ha complicado, Sí. porque justamente había una parte importante, había dicho que no quiere que los jueces asuman por decreto, que es lo que está sucediendo ahora. Entonces, de hecho, el bloque mayoritario de la Cámara de Senadores
que es el de Unión por la Patria, había dicho ya justamente que no quería que bueno, si llegaban a asumir por decreto, llegado el momento no los iba a aprobar. Entonces, esa medida, esto le termina jugando en contra, y no se descarta ahora la posibilidad de que de que ahora, en cualquier momento, de hecho hasta a partir de la segunda semana de marzo, se autoconvoque la oposición en el Senado, sí, la oposición, Sí. para llevar al recinto justamente él o los pliegos, y ahí ver a suerte y verdad a ver si los aprueban o los rechazan, y lo más probable es que en ese caso, si eso prospera, que exista el rechazo porque no están los votos, Claro. justamente, y estaría el interés de rechazarlo. En ese caso, bueno, los pliegos se caerían. Pero bueno, ahora la discusión es justamente si eso sucediera, se plantearía una nueva discusión a ver si, bueno, una vez que han sido aprobados los pliegos, han sido validados los decretos, si la medida del Senado invalida todo eso. Yo entiendo, y los juristas que he escuchado, Sí. dicen que justamente no, eso vencería en ese momento. Claro. Pero bueno, habría que ver justamente cuál es la resolución definitiva que sucediera. ¿Vos crees que se ha de alguna manera generado un sistema de especulación sabiendo que estamos en un año eleccionario y que al producirse el cambio de algunos legisladores, probablemente eso pueda facilitar, ocultar justamente el trasfondo que tiene justamente este nombramiento en la justicia argentina? No te escuché bien, Si vos crees de alguna manera que esto es un modo de especular, teniendo en cuenta que el transcurso de este 2025 es un año eleccionario donde se pueden llegar a producir algunos cambios dentro del propio Parlamento argentino y beneficiar o perjudicar algún tipo de acuerdos puntuales que esté evaluando el mileísmo en estos tiempos. Sí, veremos a ver cómo sucede, qué es lo que sucede en este momento. Hay varias argumentaciones para interpretar lo que está sucediendo, y fundamentalmente una de las cosas es el hecho de que en este caso el gobierno quiere decididamente aprobar estos pliegos, y por otro lado lo que quiere hacer en otro sentido es lograr avanzar con otros temas y desviar la agenda de lo que hablabas al principio, el escándalo cripto. Sí. Y bueno, con estas medidas mantenerse como dueño de la situación y bueno, avanzar en ese sentido. Esas son las interpretaciones que se dan hacia estas medidas que adopta el gobierno. Te pregunto puntualmente, ¿cómo se está viendo este intento de censura a algún sector del periodismo independiente, el poco que queda en la Argentina, para no permitirle el acceso al Parlamento argentino? ¿Y esto cómo está siendo evaluado o analizado por la propia vicepresidenta Villarruel y por el resto de los integrantes, en este caso del Parlamento argentino? ¿Ha tenido algún contacto, alguna propuesta planteada desde la oposición o desde el propio oficialismo como para tomar conciencia de esto que está pasando? Bueno, en realidad lo que está sucediendo acá en este caso no es necesariamente una cuestión de censura, sino lo que hay medidas que ya había tomado el gobierno en la ocasión de la presentación el 15 de septiembre por parte del el presidente de la Nación, esa puesta en escena que hicieron con la presentación del presupuesto, que nunca se trató. Pero en ese sentido, bueno, lo que están viendo, lo que está sucediendo ahora hay un desplazamiento. Está pasando lo mismo que se hizo aquella vez, hay un desplazamiento de los periodistas hacia otro sector. Hay un
restricciones, digamos, no pueden tener acceso a los palcos que históricamente ocupaban. Bueno, eso es una de las medidas que se ha tomado. Y la otra medida es, bueno, y con los fotógrafos, por ejemplo, lo cual, bueno, va a complicar la tarea periodística. O sea, no es una censura exactamente, pero sí son desplazamientos, ¿no? Para, claro, para complicar el trabajo profesional de los periodistas. Complicar el trabajo. Claro. Que más que nada acá se interpreta no como para una medida como para hacerle, para jorobarlo a los periodistas, aunque es lo que logran, sino justamente hay algo que le molesta al presidente, que es tenerlos a sus espaldas, que le saquen fotos desde los palcos desde atrás, o sea, no dominar eso. Y otra de las cosas era, por ejemplo, se había restringido al máximo la presencia de fotógrafos. Decían que todas las fotos que se sacaran iban a ser las oficiales. Ahí se pusieron duros los medios extranjeros y dijeron, bueno, iban a boicotearlo y no iban a cubrir directamente la sesión. Entonces ahí volvió sobre sus pasos las autoridades y dijeron, bueno, vamos a permitir eso. Claro, ¿hubo algún integrante del gobierno que haya intervenido en este caso, no sé, el vocero presidencial o algún otro ministro o el propio hombre que acompaña a Milei, que es Santiago Caputo, como para ir viendo qué alternativas podía haber al respecto? Y la verdad es que no, lo que trascendió esta tarde, aparte por parte de voceros oficiosos, dijeron que no va a haber que no va a haber restricciones, dijeron. ¿Se trata por ahí de una cuestión estética, de cuidar la imagen, la estética del presidente, o vos crees que es por otra cuestión? No, algunos interpretan, la verdad es que no me puedo meter en la cabeza de ellos cuál es la verdad, que son muy muy raros en ese sentido, pero sí, me parece, por un lado, sí, lo de la estética del presidente, pues son esas manías que bueno, que ha llevado a la práctica, eso por un lado, y después, bueno, que quieren dominar la situación, o sea, como que les molesta al presidente tener a los que considera decididamente enemigos, tenerlos en una posición como esa. Claro. Y bueno, la verdad es que no, eso por un lado, y por el otro realmente no se justifica esto, porque estamos hablando de 40 y pico años de democracia y esto no son medidas que no se habían adoptado nunca. Pero bueno, este gobierno tiene la costumbre, tiene la particularidad de algunos temitas puntuales, ¿no? De generar estas cosas, ¿no? Sí. Claro. Y trata de ser fundacional en un montón de cuestiones, y esta también es una de ellas. De por sí, aparte, bueno, cambiando el horario, que está totalmente en la autoridad de hacerlo. O sea, cambiando el horario de la presentación del presidente, ¿no? Haciéndolo bien por la tarde, por la noche. Claro. Por último, te pregunto lo siguiente, ¿cómo ha repercutido este tema del inicio de empezar a lavar los millones de dólares de la estafa de pesos libra en el mundo, ¿no? Porque hay varias cuentas, digamos, que están hablando de las de los que son los criptoactivos que se detectaron con respecto al tema de la venta de estos fondos para blanquear ganancias, ¿no? ¿Se habló algo al respecto allí en el Parlamento argentino? ¿Se comentó algo? Bueno, parece que lo perdimos, ¿no? Bueno, sí. ¿Me escuchás, José? ¿Está por allí o perdimos la comunicación? Bueno, parece que perdimos. ¿Estás ahí? Sí. ¿Especulaciones? No, ahí. Sí. Te escucho. Sí, ahora sí. Decime. ¿Te llegó la pregunta? Sí. Sí, bien. Entonces, bueno. A ver. No estoy teniendo retorno yo aquí. Bueno, parece que tenemos como... ¿Qué más la investigación esta? A ver. A ver, repetinos todo porque no te escuchamos, ¿eh? Hubo como 2 o 3 cortes en el medio. A ver, ahí estás en línea. Lo que está bien
viendo el gobierno, la oposición, o por lo menos la oposición más dialoguista o más amigable, dice que, bueno, a dejar andar a la justicia y que la justicia recién está dando sus primeros pasos respecto de estas medidas de investigadoras. Sí. Eso por un lado, están viendo a ver la investigación en sí por parte del Congreso no ha avanzado, porque no ha habido, no se ha creado una comisión investigadora. Ahora están peleando a ver si pueden poner, digamos, el PRO, que es el sector más afín al gobierno nacional, ha dicho que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la justicia le corresponde a la justicia. La tarea del legislativo es legislar, y en ese sentido, bueno, han marcado distancias con el resto, y muchos de los sectores están en esa instancia de, bueno, por ejemplo, la cuestión del juicio político no tiene ninguna posibilidad de prosperar, y la cuestión, lo que sí puede llegar a avanzar es una comisión investigadora, pero la tienen difícil, peleada en ese sentido, para ver que se pueda llegar a consagrar. Claro, de acuerdo a los últimos dichos, y ahora sí es la última, ¿no? Emitidos por el expresidente Mauricio Macri, ¿crees de que justamente los integrantes del PRO en el Parlamento argentino van a tomar otro tipo de posición a mediano plazo? Porque evidentemente llamó la atención el tema de tratar de despegarse totalmente de parte del expresidente de esta situación, en caso puntual, ¿no? Sí, el presidente ha marcado distancias, dijo que, pero en líneas generales el PRO se ha mantenido en una instancia colaborativa en cuanto a que sea la justicia la que investigue. Que sea la justicia la que investigue y que no sea de otra, que los legisladores se ocupen de legislar y en ese sentido, bueno, es lo que ha marcado un poco el rumbo que ha marcado Macri. Yo creo que no es necesariamente lo que él quiere hacer, sino lo que puede llegar a hacer, porque hay un sector importante de las bancadas legislativas que responde a Patricia Bullrich y, por ejemplo, quiere evitar que justamente mostrar grietas en el Congreso de la Nación. Perfecto. Gracias, José. Como siempre, un gran abrazo y estamos en contacto en la semana. Que siga bien. Un abrazo, Pedro. Chao. Gracias. José Di Mauro, analista parlamentario, dándonos un poco su visión de lo que está pasando en estas horas en la Argentina dentro del sector justamente de la Cámara de Senadores y Diputados del país. Ya volvemos.